Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Me siento muy contenta el día de hoy, ya que tendremos una gran charla. Para mí es un honor presentar a una persona originaria de Tultepec. Él es maestro en ciencias por el Politécnico Nacional. Su nombre es Edwin Solano. ¿Podría presentarse, por favor? Hola Mati, hola. Mi nombre es Edwin, como ya lo dicen, soy maestro en ciencias y divulgador de la ciencia. He escrito en revistas académicas de divulgación y es lo que ahora hago, además de tener una empresa de café. Me dedico a investigar temas relacionados con el agua y temas que requieren, sí, mucha atención en materia de ir descifrando o construyendo datos, pero también ir divulgando el significado de cada uno de ellos, ¿no? Porque es un malestar que de repente tiene la ciencia. Generas datos, pero ¿quién entiende esos datos? Pues un poco ese es mi trabajo, ir descifrando los códigos de la ciencia. Pero ahora lo tenemos doble, ¿no? Porque no solamente es descifrar el trabajo del científico, sino también hacerla del científico para construir esos datos. Afortunadamente hemos construido un grupo interdisciplinario en esta región, en Tecámac, en Zumpango, con gente de Tequisquiac y del otro lado, del Valle del Mezquital, para construir esos datos. En este grupo hay mujeres que estudiaron química, hay historiadores, hay antropólogos, hay campesinos, hay gente de letras. Entonces eso nos ha ayudado para ir construyendo precisamente datos y a la vez también irlo divulgando. Esa es mi intención de acompañarte el día de hoy. Muchísimas gracias. Pueden ustedes observar, amigos, que el día de hoy vamos a tener algo que nos atañe a todos, que es la crisis del agua y la contaminación. Yo quiero iniciarles contando que cuando era niña, todas las casas de Tultepec tenían un pozo que abastecía a las familias. Era un agua limpia que podíamos tomar sin ningún problema y pues la profundidad era aproximadamente de 10 metros. También recuerdo que alrededor del pueblo había muchas zanjas de agua limpia que servían para los cultivos y en ese entonces se decía que esa agua venía del río Cuautitlán. Sin embargo, muchos de los que vivimos en Tultepec actualmente nos preguntamos ¿por qué la escasez del agua? Si Tultepec tenía un manto acuífero muy importante. ¿Nos podrías explicar esta parte? Bueno, como lo mencionaste, son dos temas que van de la mano. Un tema es la escasez o el discurso que se ha generado sobre la escasez de agua. No quiero decir que no hay escasez, es un discurso que se empieza a generar desde la Ciudad de México en los años 80. Tú recordarás, Mati, estos comerciales o tipo comerciales que iban de chachita, ya vi que estás tirando el agua clavando en mi bici, no la desperdicias, ¿no? Con esta tonadita, ¿no? Que se ocupaba para las películas de los años 50, ¿no? Entonces, desde aquellos años ya hay un discurso de no tienes el agua se acaba, ¿no? Y llegamos 50 años después y nos siguen hablando de lo mismo. Se sigue manteniendo este discurso. Cuando el 70% del desperdicio del agua la hacen las empresas, no se generó un discurso en donde decir vamos a vigilar a las empresas para que no desperdicien el agua, ¿no? Sino vigilémonos, controlémonos y no hay que desperdiciarla, que por un lado está bien, ¿no? Es algo que se tiene que hacer. De alguna manera cambiar, no quiero decir no desperdiciar el agua, sino cambiar nuestra relación con el agua. En este caso podríamos hablar de reciclaje, una parte, ¿no? Una parte es de reciclaje y una parte es de ver al agua como un ser vivo. Nuestra relación con el agua ha sido de manera mercantilista. Yo pago por obtener agua.
En algún momento pago por tener tubería de agua, o sea, porque el gobierno me suministra de agua. Cuando hace falta tener un dato muy importante, ¿cuándo estos pozos dejaron de ser comunitarios? ¿Cuándo se municipalizaron? ¿Cuándo el gobierno se empezó a hacer cargo de esa administración del agua? Eso está pendiente, ¿no? Pero bueno, esta relación de yo pago por tener agua y yo pago por beber agua es una manera de relacionarnos mercantilista. Pero ¿quién agradece al agua cuando se está bañando? ¿Quién agradece al agua cuando está bebiendo? Lo damos por automático, ¿no? Como algo muy natural. Y entonces podríamos decir que no hay escasez de agua. Lo que hay es una sobreexplotación de agua por las grandes empresas, a modo de que actualmente tomamos agua que pagamos, ¿verdad? Sí, es una realidad, uno diría, pero es que como dicen que no hay escasez de agua si yo abro la llave y no tengo agua. Obviamente se han construido normas que limitan o nos cambian el agua un día sí, un día no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí hay agua, según los geólogos, ellos dicen, con los que hemos trabajado, como el doctor Huizar, que es geógrafo, que fue geógrafo y murió. Rafael Huizar decía, debajo de nosotros hay agua. El tema es cómo extraer esa agua. Si a lo mejor las aguas superficiales van bajando, entonces cuesta más trabajo extraerla con más profundidad. Pero eso no quiere decir que no haya agua. Entonces, del otro lado te decía también cómo cambiamos nuestra relación con el agua, pues es también a través del conocimiento de cómo se suministra esta. Por ejemplo, ¿tú de dónde te abasteces de agua? Yo me abastezco del pozo de San Juan y déjame te cuento la historia. Hace aproximadamente 3 años, los vecinos que vivimos alrededor del Deportivo, un día vimos que llegaron máquinas muy grandes, supusimos que iban a abrir un pozo de agua potable, sin embargo ninguna autoridad se acercó a nosotros para informarnos. Pasó alrededor de 6 meses cuando tanto autoridades municipales y estatales llegaron a inaugurar, pero realmente creo que fue un gran engaño, secreto a voces, porque en esa ocasión se nos dijo que ese pozo iba a abastecer al barrio de Santa Isabel, San Juan y San Miguel. Y sin en cambio muchos de los vecinos fuimos testigos de cómo las tuberías fueron a desembocar a las grandes empresas y a las grandes bodegas de Tultepec. Entonces, he ahí lo que acabas de comentar, ¿no? No hay escasez. Lo que pasa es que estamos muy mal informados por nuestras autoridades, ¿verdad? Porque realmente tú mencionabas que lo que nos estamos terminando son los mantos acuíferos superficiales, mas sin embargo, tú me dices si tengo bien el dato, que las grandes empresas como Coca-Cola o sabemos actualmente que si vamos a cualquier centro comercial, ¿qué nos encontramos? Pues las botellas, ¿verdad? Por ejemplo, de esta primera empresa que te digo, pues dicen los que saben que utilizan un mínimo de su líquido, de su fórmula, y gran parte es de agua limpia, ¿verdad? O ahora, por ejemplo, que ha salido tanta bebida energética que utilizan el agua, las grandes industrias textiles que utilizan gran cantidad de agua, los fraccionamientos, ¿qué es lo que utilizan? Muchísima agua. Entonces, sí es cierto, te doy la razón. No hay una escasez, quizá haya una mala administración por parte de nuestras autoridades. ¿Tú qué opinas de esto?
Creo que el discurso de escasez favorece a las grandes empresas porque si tú eres agricultor, que vemos que hay cada vez menos agricultores en nuestra región, no nada más en la región en general, y necesitas agua, un agricultor necesita agua para sembrar, y va con agua y dices, oye, yo necesito agua para ganar un campo. ¿Qué es lo que te van a decir? No hay agua, que no escuchas, que no has visto, que no te has informado, que vives allá en tu zona en una crisis hídrica, pero se va con agua, se van las grandes empresas. Vemos que en Tultepec, según el programa territorial operativo, a futuro, y no sé, en 30 años esto va a ser una zona industrial, ¿crees que a ellas les van a negar el agua, el acceso al agua? No. Entonces el discurso de la escasez obviamente funciona, pero para intereses de control del agua. ¿Quién controla? No lo sé. Eso por un lado. La otra cosa importante es hablar sobre la calidad del agua. Ese tema es algo que últimamente se ha sonado, ¿no? Y porque en la ciudad está pasando. Que está llegando el agua con aceite, ¿verdad? En algunas colonias. Entonces eso nos pasa, hasta que no nos pasa no reflexionamos sobre qué es lo que contiene nuestra agua. Y sobre eso, nosotros, este grupo interdisciplinario del que te hablaba, nos hemos manifestado en contra de un proyecto que se nombró hace 4 años en la manifestación de impacto ambiental del aeropuerto. Todo aeropuerto requiere cumplir con este estudio, ¿no? Que es un estudio geográfico, es un estudio ambiental, es un estudio social, ¿no? Es un estudio urbano, arquitectónico, de infraestructura, que nos dice de qué manera va a impactar el aeropuerto. Y tiene un apartado, la primera manifestación de impacto ambiental que se presentó no incluía una gran pregunta. Bueno, toda gran obra requiere agua, y el agua, ¿de dónde la van a sacar? Esa pregunta no aparecía, pero tampoco obviamente una respuesta, una referencia. Fue hasta la segunda entrega de la manifestación de impacto ambiental de la mía, que ya contiene una respuesta a eso que también nosotros preguntamos cuando se presentó la mía, ¿no? ¿El agua dónde la van a sacar? Bueno, estamos bien, ¿no? Ya después rehacen el documento y dicen, la vamos a traer del Valle del Mezquital, específicamente de Tula. Se recordará el número de página del documento, pero no lo recuerdo. Son esas cosas tan importantes que suelo olvidar, o suelo no tenerlas apuntadas. Pero bueno, ahí dice que van a traer esta parte de Tula, que ella es parte del Mezquital. Y cuando dicen eso nuevamente, escribimos un comunicado donde decimos no se puede traer de ahí. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que el Mezquital y en general este lugar, que es un parque industrial, el agua está contaminada. Hay toda una bibliografía muy amplia de académicos, de geólogos, hidrogeólogos, químicos, que dicen que esa agua está contaminada con metales pesados. Y no todo el Mezquital, también hay zonas del Mezquital que tienen agua limpia. Entonces, pues nos dimos a la tarea de revisar los documentos que tenía con agua. Afortunadamente, Arturo Hernández de los 12 pueblos de Tecámac, que es una organización independiente, ¿no? Que no tiene relación con ningún partido, ya había solicitado estos datos a Conagua. Conagua no se los quiso pasar, él los encontró en la página y después los descargó, ya nos dejaron acceder a ese lugar donde podías descargar estos datos de Conagua, de cómo estaba la calidad del agua en un Mezquital. Y hay datos interesantes, ¿no? Que en esta zona, en la Quitalaquia, los niveles
alcalinidad, de dureza y de acidez en el agua son más altos. Incluso cerca de los lugares donde hay más desechos industriales, hay lugares con radioactividad. O sea, encontraron 2 pozos con radioactividad. Y eso ninguna planta tratadora de lo quita. ¿Qué dijimos? No, pues es inviable traer agua del Mezquital a esta región. A lo mejor no me expliqué. La mía, como el aeropuerto, como necesita agua, ¿de dónde vas a sacar agua para el aeropuerto? Bueno, para el aeropuerto y para las comunidades que están alrededor, vamos a traer agua del acuífero vecino. Nosotros estamos en el acuífero Cuautitlán Pachuca. Ahorita, recuérdame hablarte de lo que es un acuífero. Entonces vamos a hacer un trasvase de cuencas. Un trasvase de cuencas es llevar agua de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, un trasvase de cuencas es el que se hace llevando agua de Tultepec, de Neztlalpan, de Zumpango y de otros pueblos hacia la Ciudad de México. Ese es un trasvase de cuenca. O sea, la Ciudad de México necesita agua, entonces nosotros enviamos agua. Muchos pozos llevan agua a la ciudad. El proyecto dice, vamos a hacer otro acueducto, o sea, otro trasvase de cuencas del Mezquital para las comunidades cercanas al aeropuerto y para dotar de agua al aeropuerto. Hasta el momento no ha pasado. Y qué bueno que no. ¿Por qué? Porque traer agua del Mezquital significa traer agua contaminada. ¿Y qué hicimos? Bueno, como somos necios, que es algo que nos caracteriza a este grupo, necios en el buen sentido. Si tenemos herramientas para construir el dato, pues vamos a construirlo. Organizamos un equipo interdisciplinario para hacer muestras de agua, muestras comunitarias de agua. En poblaciones cercanas al Mezquital, a esta zona donde se quiere traer agua, y también dentro del Mezquital hicimos un muestreo de pozos. Se hicieron pozos comunitarios. ¿Qué quiere decir un pozo comunitario? Son lugares donde la gente administra su recurso de agua. Ellos se organizan para pagar y comprar las máquinas. Nosotros no tenemos pozos comunitarios. En Tultepec tenemos pozos que administra el gobierno. Acá no pudimos hacer muestras de agua porque precisamente no podemos entrar a los pozos para levantar esas muestras. En los pozos comunitarios la gente hizo sus propias muestras. ¿Qué pasó? Tenemos una hipótesis: mientras más nos acercamos al Mezquital, nuestra agua está más contaminada, y mientras más nos alejamos, menos contaminantes. En Santa María Cuevas, que está en Zumpango, los resultados demostraron que es un agua potable de calidad, o sea, apta para el consumo humano. La gente de allá pues llena sus garrafones directamente de su pozo. ¡Qué lindo! Pero mientras más nos acercamos al Mezquital, el agua tiene más componentes químicos. Nosotros, con los instrumentos que cuenta la FES, la Facultad de Estudios de la UNAM, acá en Xala, en el laboratorio de química, no tienen los instrumentos necesarios para medir radioactividad o otro tipo de metales pesados, pero sí podemos detectar estos niveles altos hacia el Mezquital de acidez, de dureza, de alcalinidad, ¿no? Niveles encima de la norma permitida. Entonces nuestra hipótesis se confirma: mientras más nos acercamos a esta zona, más niveles de contaminantes encontramos. Mientras más nos alejamos, menos niveles. ¿Cómo estamos en Tultepec? No lo sabemos. Creo que es algo importante a hacer aquí, como lo que se está haciendo en la Ciudad de México. Organizarnos, y como ya hicimos allá, organizarnos para saber la calidad de nuestra agua. Realmente esa organización depende mucho
de la información oportuna que se nos dé, porque yo en ese momento pues yo tenía mucho desconocimiento de esto que estaba sucediendo en el AIFA. Sí me preocupaba decir, bueno, Tultepec está muy cerca del del AIFA, ¿y qué va a pasar con nuestra agua? ¿Cómo va a impactar no solamente en el ambiente, sino también en lo social, en lo cultural? Porque se dice que el estar cerca del AIFA puede también terminar con nuestras tradiciones, puede también terminar con nuestra cultura. ¿Qué tan cierto es esto? Sí es viable que el estar cerca del AIFA, Tultepec puede perder algunas tradiciones. Pues estar cerca del AIFA nos acerca cada vez más a la ciudad, ¿no? Es una extensión de la ciudad. Y esta reconfiguración espacial siempre va a conllevar a sacrificios. Por ejemplo, una reconfiguración espacial para tenerla es necesario nuevas vías de comunicación. Todas estas concesiones de grandes autopistas que nos están rodeando son concesiones a grandes empresas, ¿no? que administran este flujo y salida, entrada de autobuses. Esa es una primera, ¿no? Estas nuevas infraestructuras, la llegada de inmobiliarias, ¿no? Que no estoy diciendo que sea malo, que sea bueno, ¿no? por los habitantes que puedan venir, ¿no? Lo que pasa es que tendría que haber, si hay o se dice que hay escasez de agua, porque permitir que se hagan más zonas habitacionales, ¿no? Si no va a haber agua para todos. Entonces es una nueva contradicción, otra contradicción. Pero bueno, el tema es cómo estos nuevos habitantes, o estos habitantes que llegan, se apropian de esta cultura. La cultura no es una piedra, la cultura muta a través del tiempo, va cambiando. Entonces ahí vendría el análisis. A lo mejor no desaparecen, pero cambian, como todo, ¿no? Como toda práctica cultural que existe, ¿no? ¿Qué puede quedar de lo anterior? Posiblemente nada, posiblemente llegue a algo nuevo. Entonces, la reconfiguración espacial conlleva sí transformaciones y estas transformaciones conllevan a nuevas prácticas culturales. Por ejemplo, si tú quieres, proyectas una zona industrial cerca de donde se produce pirotecnia, pues por ley tú no puedes producir pirotecnia, ¿no? Entonces ahí está un debate pendiente en nuestro pueblo. Y mucho ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? Y no se dice de manera analista, sino se dice como sigue la pregunta en el aire. ¿Qué va a pasar con esta práctica que no solamente es una práctica cultural, es trabajo, es arte, es todo esto que sabemos que se manifiesta en nuestro quehacer cotidiano en este pueblo? Esa es una. Entonces, más allá de decir, sí, se va a acabar, se pueden transformar. ¿Hacia dónde? Pues solamente nosotros podemos decir hacia dónde, ¿no? Un dato curioso, pude observar ahora con la Feria de la Pirotecnia, que muchas de las personas que nos visitaron se les hacía muy fácil encender el rayo láser, ¿no? Y cuando pasaba un avión, apuntaban hacia el avión sin saber el peligro tan grande, tan tremendo, ¿no? que tiene esta situación. Entonces, así como que yo, habitante de Tultepec, así como decirles, no hagan eso por favor, pero es imposible, ¿no? De tanta multitud de gente. Otro dato curioso, y volvemos un tanto a las autoridades, el domingo pasado estuve platicando con unas personas de Teyahualco. Ellas viven exactamente en el cruce de las vías, donde va a haber un puente. Entonces comentaban que hace
más de medio año llegaron pues peritos a revisar su casa exhaustivamente, vieron cisterna, vieron todo, ¿no? Hicieron su lista, todo. Pero que al día de hoy ya están los trabajos ahí y ellos no tienen conocimiento de qué va a pasar con su casa. No saben si se las van a demoler, si les van a pagar o qué. Entonces, ahí la importancia de que la población estemos informada, ¿verdad?, de los proyectos gubernamentales. ¿O tú qué opinas de esto? Sí, y bueno, tiene que ver con el mismo tema, ¿no? La reconfiguración espacial. Hace unos años trabajé para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y llevaba la línea de migración. No sé si recuerdas que se habló mucho de Tultitlán como el pueblo de la muerte. Ah, sí, porque llegaban ahí los trenes, ¿no? Que venían del sur. De hecho, ese conocido Tren Maya la bestia. Esa bestia se va a convertir en Tren Maya, ¿no? Ahora, precisamente ese tren daba vuelta para ir hacia el norte, en Chilpan, en esta comunidad de Tultitlán. ¿Por qué empezó a ser tan sonado esto al grado de que decían que la comunidad era racista? Entonces, más allá de señalar a la comunidad, era comprender por qué estaba pasando esto, cuando en algún momento la comunidad de Chilpan defendió a los migrantes. Antes de que pusieran el tren suburbano, llegó un grupo armado, encapuchado, a sacar a los migrantes de una casa de seguridad, albergue. A un albergue, sí, porque las casas de seguridad son otras, perdón. Las casas de seguridad se les conoce como aquellas que te dan, entre comillas, hospedaje a migrantes, entonces los tienen ahí vigilando y se hacen negocio. Pero bueno, en la casa del migrante de Chilpan, estaba atendida por Guadalupe, no recuerdo el nombre, el apellido. Llega este grupo e intenta llevarse a migrantes. La comunidad hizo una valla humana y no dejó que se fuera. ¿Qué pasa? Años después ponen el tren suburbano y señalan a la comunidad de racista. O sea, la comunidad ya no quiere a los migrantes. El tren suburbano funge como una gran frontera, como una pequeña frontera. Cuando antes los migrantes podían brincar hacia Cuautitlán Izcalli, distribuirse en la zona, al momento de poner una barra que te prohíbe el paso para brincar las vías, entonces te concentras en una zona en donde no hay baños públicos, en una zona donde no tiene la suficiencia para atender a la llegada de tantos migrantes. Entonces ahí es donde pasa el conflicto. Traigo a colación este caso que estudiamos, por ahí tengo un texto que escribí desde un punto con un amigo que es psicoanalista, para entender por qué se estaba dando este tema de racismo, pero tiene que ver con esta configuración espacial. Entonces, lo mismo puede ocurrir al momento de meter estas líneas del tren suburbano. Entonces, levantas mallas, ¿cómo pasas una malla en el tren suburbano? No, nosotros sí pasamos, no, posible, ¿no? Solamente con puentes. En Cuautitlán, ¿tú has visto los puentes de Cuautitlán? Sí. ¿Cuántas personas caben en un puente? Para 2 personas a veces, ¿no? Y si tú tienes de un lado el pueblo y del otro lado el panteón, ¿hay una transformación de una práctica cultural? Sí, definitivamente. Si tú tienes acá un rancho con ganado y necesitas llevarlos a donde hay pasto, como pasa aquí, sí hay esos cambios, se dan. Por eso es importante ir generando un dato antropológico, un dato no solamente de urbano, de impacto urbano, ¿no? Sino que lleve todo un contexto social para ver hacia dónde nosotros queremos tomar decisiones. Si necesitamos un puente, ¿qué tipo de puente, no? Que no afecte nuestras casas, pero también todo el ambiente social. Y lo que me comentabas, ¿qué es un manto acuífero? Sí, creo que el tema da para ir desagregando datos. A propósito de que
nos dicen que encontraron un acuífero en el aeropuerto, de que, encontramos un acuífero en el aeropuerto y ahí estamos surtiendo. La promesa era hacer un trabajo trasvase de cuencas del mezquital hacia nuestra región, no hay, ¿no? Sin embargo, no es que se haya detenido el proyecto, sino que tenían un plan A, cambiaron a un plan B y ahora parece que hay un plan C. El acuífero es esta tina de agua, es una gran tina de agua. Tultepec está acá está Tlalpan, acá está Tultitlán, acá está Cuautitlán, ese es el acuífero Cuautitlán Pachuca, acá están los Reyes Acosac, acá está Zumpango, Tecámac, Ecatepec, que conecta con Texcoco, ¿no? Recordemos que y por arriba se veía, era como anteriormente, era como muy visual ver esta zona lacustre. Texcoco, Jaltocan, Texcoco, ¿no? Que cada vez que llovía en la ciudad, ¿no? Se inundaba precisamente el agua que venía de Texcoco. Bueno, entonces el acuífero es esta gran tina. Si tú tomas agua, vamos a ponerle un popote acá y decir, bueno, no voy a tomar agua de tu pueblo, lo voy a tomar de acá. ¿Crees que te va a afectar? Claro que sí. No voy a tomar de acá, lo voy a tomar más de acá, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron en el aeropuerto, en el AIFA? No encontraron un acuífero, encontraron una zona de descarga de agua. O sea, donde los niveles de agua permiten que puedas tomar agua. Unas zonas de recarga precisamente de recarga de agua se encuentran alrededor de Tultepec. Si Tultepec es este cerro y la comunidad está arriba y abajo, cuando llueve, una manera para recargar el acuífero es toda esa lluvia que se infiltra en su suelo. Esa es una. La otra es todas las zonas de riego. ¿Te acuerdas, Mati, que yo vi de niño, hace 30 años, regaban nuestros campos con agua? Sí. ¿No? En un momento era agua limpia, que uno iba y se metía, sí. Y en otro momento ya era agua sucia, ¿no? Porque hubo un convenio de llevarse nuestra agua limpia a través de este trasvase de cuencas a cambio de agua sucia para nuestro campo. Y esa agua precisamente es la que ayuda a que se filtre. Aún así de sucia, el suelo sirve de filtro para que el acuífero, que es grande, se abastezca. Entonces no es que hayan encontrado otro acuífero, simplemente es una zona de descarga de agua del mismo acuífero. Pero ¿qué vas a encontrar? Sí, no sé si tiene que ver esto con un dato muy curioso. Cuando abrieron en la avenida de la que da al cerrito ahí en Cuautitlán, ya ves que hay un puente subterráneo, por un tiempo manaba el agua del puente, lloraba el agua, que eso es lo que te refieres a la filtración, ¿no? Y entonces así como que yo me quedaba, porque hubo, pues rascaron, ¿no? Entonces al momento de poner ya cemento, el puente sacaba agua, y yo me imagino que es esta parte de la filtración. Sí, el suelo puede tener cierto tipo de metales, pero no todos. O sea, se llegan a filtrar algunos, y es lo que han encontrado en el mezquital. Uno puede decir, pues ver y decir, es que hace años el mezquital era muy árido, ¿no? Y sí, era muy árido. Sí, y ahora podemos ver que han crecido manantiales, pues se debe precisamente a todo el agua que llega allá. ¿Por qué? Porque el canal que pasa por el cerrito, que lo mencionaste, y el canal que pasa, el gran canal que está acá en Chahuento, que también tiene historias bien interesantes, que se ligan con el fútbol, ya después te platicaré, conducen agua hacia Texquial, y ese canal lleva y desemboca agua en el mezquital. Entonces, no es que desemboque, sino que abre compuertas para que se riegue el agua. Hay una planta tratadora
que supuestamente tendría que ya estar funcionando, pero funciona al 50%, hasta el último que leí, decían que no funcionaba del todo, ¿no? Y que a esta zona de riego, pues estaban dando esta agua residual. Pues hay estudios que comprueban que tipos de contaminantes fecales que tienen estos manantiales son los mismos de contaminantes fecales que contienen esta agua residual. Entonces, traernos agua de aquí pues decíamos que no, porque lo que puede ocasionar es una contaminación de acuíferos, ¿no? Sin embargo, ahorita el gobierno lo que está haciendo es traer agua, o el plan de Conagua, junto con el gobierno federal, es traer agua del Mezquital, pero un poquito más para acá. El Mezquital inicia de Santa María Cuevas, que es un pango, hacia el norte, pasando por Apasco, y antes de Tequisquiac, llegando a Titalaqui. Ahí ya hay un proyecto de perforar pozos, pero la gente se ha reunido para decir no queremos que te lleves el agua a otro lugar, y tienen todo el derecho. ¿De qué sirvió hacer estas muestras de agua precisamente en Santa María Cuevas, que también ellos no sabían que eran parte del Mezquital? Ahora lo saben. ¿De qué sirvió saber que nuestra agua es óptima y es de calidad para el consumo humano? Es porque defendemos lo que tenemos. Si no conocemos lo que tenemos, no lo vamos a defender. Y a eso me refería sobre la necesidad de relacionarnos de manera distinta con el agua. Entonces, si nosotros, en una manera de relacionarnos básica en Tultepec, es empezar a mapear nuestros pozos. La pregunta básica es: ¿de dónde te abasteces de agua, no? Si tú te abasteces de San Juan, que es un pozo nuevo, ¿qué se hizo? Pero la pregunta es: ¿cuál fue el primer pozo, de agua en Tultepec? ¿Qué pasó? Me contabas una anécdota muy bonita de San Martín. Sí, de hecho, mi esposo me decía que a él le tocó ser parte de esta anécdota el día que se inauguró el pozo de San Martín. Abrieron la bomba y pues salió el torrente de agua, y algunos niños se quitaron la ropa y en calzoncitos andaban nadando. Entonces es algo bien bonito, ¿no? Que sería muy bueno, pues con las personas de esa época, que nos dieran ese testimonio. ¿Quién fue ese presidente? ¿Verdad? ¿Quiénes fuimos los primeros beneficiados? Yo recuerdo que más o menos, yo me imagino que fue como por el 75, 76 que yo iba en la primaria. Entonces era un padre cuando yo iba a la escuela primaria a ver las zanjas, ¿no? Y decían: es que ya vamos a tener agua potable, y nos sentíamos como que ya de la ciudad. Pero sí, es muy interesante. Yo invito en este momento a las personas de Tultepec que tengan ese testimonio, que tengan alguna experiencia, porque sabemos que aquí en Tultepec está el Pozo de la Piedad, está el Pozo de Ostoc, está el Pozo de... hay uno en Chahuento, en Centenario, en Real de Tultepec. ¿Y qué pasa con los pozos de recursos hidráulicos, no? Porque en alguna ocasión yo escuchaba que ellos llevan el agua a la ciudad. ¿Y qué nos dieron a cambio de esos pozos? ¿Qué llegó a la comunidad? Sí. Es sorprendente empezar a mapear estos 8 pozos que tenemos en Tultepec, más los que se han hecho a partir de la llegada o la construcción de nuevas zonas habitacionales, que podrían llegar hasta donde he contado 12, ¿no? Contemplando Paseos, Dorado y El Bosque, estos 3. Es importante ver, si lo viéramos desde arriba, desde Google Earth, pues vemos que tenemos, no existe lo que estamos construyendo, ¿no? 12 pozos.
A diferencia de toda la batería de pozos que vienen de los reyes Acosac, ¿no? Estos que pasan por Shahuento, son muchos pozos los que hay. Entonces, se me va el número de pozos que llevan agua a la ciudad. ¿Cuántos litros? Cuando no tienen dato de agua se van para allá. Es un agua que se va y que no vamos a recuperar si no tenemos acciones. Por ejemplo, por ley los gobiernos deben de construir pozos de tormenta o bocas de tormenta. ¿Qué quiere decir esto? Llueve y estas bocas de tormenta llevan agua a pozos superficiales para que se alimente precisamente el acuífero. Pero al conectar o al llevar esta agua al drenaje, pues ya no estamos nutriendo el acuífero. Entonces, sí hay alternativas, ¿no? Otra alternativa, y es lo que se proyecta, son las plantas tratadoras. Pero las plantas tratadoras también necesitan de una actualización constante, que tienen ciertos químicos. Entonces, antes de tomar una decisión, yo creo que tendríamos que saber cuál es la calidad de nuestra agua, ¿no? Hacer este monitoreo constante y ver que a partir de la llegada de empresas, esta calidad de agua no se haya deteriorado. Y en el momento que se encuentren contaminantes, frenan. Bueno, ahorita se me ocurre que también hay pozos concesionados, ¿no? Donde a Tultepec le falta el agua y entonces tomas el teléfono y le hablas a la pipa y la pipa llega en media hora. ¿De dónde extraer esa agua? ¿Son clandestinos o de dónde? ¿O son concesionados? Sería una buena pregunta. Muchas son concesiones que se piden, ¿no? Que se dan, se concesionan, se otorga ese permiso para extraer el agua, ¿no? Otro lo hacen de manera clandestina. Pero creo que ese es lo importante, empezar a mapear y notar esas irregularidades. Y con agua tiene el dato de cuántas concesiones de pozos tenemos, eso lo sabemos. Pero si hay fuera de nuestro mapa comunitario de rastreo de pozos, hay una toma que no está concesionada con agua, hay algo que debemos de saber, ¿no? Y de tener. Así es. Mira, la verdad que esta mañana ha sido pues fructífera. Nos has informado de cosas que yo en lo personal desconocía, pero sí vuelvo otra vez a quererte comprometer para una segunda o tercera plática. Y a las personas que nos ven, si tienen alguna experiencia, si hay algo que ustedes quisieran comentar, el canal de Matimundo está abierto. Y pues te quiero agradecer ampliamente tu colaboración, tu tiempo, y no me quisiera ir también resaltando en ese momento el parentesco que tú tienes con la profesora Asunción Sánchez, que hace muchos años fue cronista municipal, y yo de niña, al escucharla, me quedaba con la boca abierta, ¿no? De tantas historias tan maravillosas que contaba acerca de Tultepec. ¿Es tu tía abuela? Sí, ella era la hermana de mi abuelo materno. Sí, por un tiempo habitamos en la misma casa, era sorprendente. No recuerdo que tenía un estudio donde libros, huesos, fotografías de ella que se había ido, tenía una fotografía sorprendente. Yo la veía sorprendente encima de un camión, de arriba de un camino. Entonces, sí, cosas así me contaban también. Yo creo que por ahí esta necesidad de querer generar narrativa, de querer generar historias, ¿no? O sea, o mejor dicho, recuperar las historias. Exactamente. Y en ese sentido, un poco se hace la invitación, Mati, a que si se quieren reunir con nosotros para mapear pozos, pero no solamente ubicarlos, sino dotarlos de historia. ¿Por qué es importante dotar de historia o dotar de contenido
este mapeo, porque así adquieren sentido para nosotros. O sea, no solamente lo nombramos, lo conocemos, es algo que compartimos en nuestra mesa. ¿Sabían que el pozo que tenemos acá al lado fue construido en tal año y el día que se inauguró hicieron así la super fiesta o no sé, algo tuvo que haber pasado? Eso es apropiarnos de nuestra historia, porque el desconocerla nos lleva a decir, sí, bueno, Sí, exactamente. ahí está. Pues ahí está la invitación también, a que este dato lo construyamos. Pues sí, como muchos decimos, es válido criticar, pero es más válido proponer y hacer. Y te quiero comentar que más o menos, yo creo que por los años 80, 84, 85, que yo inicié mi trabajo como pedagoga, por ahí en alguna ocasión la señorita Asunción, la profesora Asunción, nos daba una plática maravillosa, ¿no? En donde ella nos expresaba en aquella ocasión que fue de las primeras en realizar la cartografía de Tultepec. Entonces, si hay alguna persona que lo recuerde o que me diga, no fue ella, pues aquí la invitación es abierta para finalizar algún proyecto en puerta, aparte de todos estos estudios que nos has mencionado. Pues el proyecto en puerta es ¿no? Terminar el mapeo de pozos en Tultepec, el mapeo del crecimiento industrial y crecimiento habitacional en la zona poniente. Otros compañeros lo están haciendo desde el lado oriente. Ese es el proyecto en torno al agua, ¿no? Seguir con el monitoreo de calidad de agua. Ahora también la intención es hacer muestras de agua de este lado, ¿no? Ya las hicimos en Zumpango, en esa parte del mezquital, toca hacerlas de este lado, pero esto sí tiene, la invitación es que las hagamos, ¿no? que construyamos comunitariamente el dato. Y pues agradecer también, ¿no? Agradecer a Hernán Correa, que es un historiador que trabaja en la UACM, agradecer a la gente que habita o que es parte del grupo Los 12 Pueblos de Tecámac, Esperanza, a Betty, a Arturo, ¿no? que es gente de los pueblos que está construyendo, que está estudiando, que está tratando de comprender esta complejidad hídrica, ¿no? en la que vivimos. Agradecer a Jorge, a Juan Carlos, que están en Santa María en Cuevas, ¿no? que también están tratando de compartir toda esta información y generando también datos, obviamente. ¿Por qué se les agradece? Pues porque son al final de cuentas quienes están interesados, quienes nos están generando y compartiendo este dato, ¿no? ¿Cómo no agradecer a aquel que se preocupa por su comunidad y que a la vez se preocupa por el mundo? Porque si cuidamos lo que tenemos en cuestiones de naturaleza, de medio ambiente, el mundo nos lo va a agradecer. ¿Cómo no agradecer a estas personas? De hecho, dicen por ahí que el agua es vida. Mire, todo esto me parece muy interesante, pero ¿existe algún medio, alguna página en donde las personas de Tultepec o las personas que siguen el canal de Mantimundo, en donde pueden consultar esta información? Estos estudios, el de muestras de agua es un estudio científico que tenemos, ese existe, son unas cuartillas, como más de 100 cuartillas. Lo que hemos hecho, o desde mi parte como divulgador, lo que he hecho es sintetizar toda esta información que acabamos de platicar en documentos periodísticos. Entonces lo que hice, me di la tarea de escribir a algunos periódicos para decirles, miren, escribí esto junto con otros compañeros, compañeras, les interesa, y sí, tenemos ya algunas publicaciones por periódicos. ¿Por qué utilizar el periodístico? Porque es un lenguaje más accesible, ¿no? Que más allá de compartir el estudio científico de las muestras de agua. Los mapeos se están construyendo, estos se están construyendo gracias a la invitación
de profesores del Instituto de Geografía de la UNAM y se van a hacer públicos próximamente. Yo creo que una vez que se hagan públicos, metemos la liga, ¿no?, ahí debajo del video. Mientras metemos la liga o compartimos de las notas periodísticas que se han generado sobre esta región en específico. Muy bien, cabe hacer mención que esta entrevista estuvo basada en un artículo periodístico que se escribió el día 12 de julio de 2022 por el equipo interdisciplinario que nos mencionó. Entonces, otra vez agradecida con esta información. Agradezco a la barra del Café Volta, que está ubicado a un costado de la presidencia municipal y frente a las oficinas del PRD aquí en Tultepec, porque nos facilitó el día de hoy sus instalaciones. Este café tiene grandes proyectos, varios talleres. Uno de ellos es el de poesía y narrativa, el de sonorización, de el sonido y también otro taller, recuérdeme. Bueno, tenemos el de poesía, tenemos el de memoria, que está asociado con la narración, el de experimentación sonora, que es todo cada 15 días, los días miércoles, la entrada es libre. Y próximamente vamos a abrir el seminario permanente de café, el seminario permanente de cacao y obviamente el seminario permanente de agua, ¿no?, en donde la invitación es a que vengan a invitar especialistas para que nos platiquen, para que nos muestren datos y sobre eso pues nosotros también participar. Bueno, entonces, contenido hay muchísimo y esperemos que nos sigan, ¿verdad? Y que apoyen este proyecto. Muchísimas gracias. Si este video les gustó. Si este video les gustó, yo los invito a seguir el canal de Matimundo. Ustedes se dan cuenta que es una gran variedad de temas que abordamos aquí, pero no temas sin ningún sentido, sino que temas en donde hagamos conciencia de la importancia del cuidado de nuestro medio ambiente, tanto natural como sociocultural. Muchísimas gracias, suscríbase al canal de Matimundo, de un like y nos vemos muy pronto. ¿Sí? ¿O no? Sí.